Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy. Estamos a 15 de julio del 2024. Una información pues muy buena donde da su punto de vista a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de el y del atentado que sufrió el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también hablaba del fallecimiento de una persona lamentable, y también del el que el que intentó el atentado, el que hizo el atentado, que fue un joven de lamentablemente pues fue un joven de 20 años que se brincó todo el cerco de seguridad de de todas los que cuidan al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Casa Blanca. Se brincó todos los cercos de seguridad para hacer el atentado, y también de los decesos que hubo en el pasado en los Estados Unidos, como fue el, el Ronald Reagan, que sufrió un atentado, y también el Ronald Reagan, pues nomás sufrió el atentado, pero John F. Kennedy, pues su lamentable muerte de John F. Kennedy, que sí, en ese caso sí hubo el fallecimiento de John F. Kennedy, y también de Martin Luther King. Mencionaba todo esto en la mañanera el día de hoy. Recuerden que la democracia, pues quiere decir el poder del pueblo. Es es la confrontación política, confrontación, no no una batalla o algo así. Es una confrontación no mayor, como lo dice la palabra. Los conservadores pues siempre han sido facciosos, mentirosos, y ellos son los que utilizan mucho la palabra de polarización, cuando en realidad ellos son los que siempre andan polarizando lo que pasa a nivel de cúpulas. Siempre quieren polarizar todo ese tipo de temas. Y también mencionaba lo de Twitter, Facebook, Instagram, que son propagandística, pero a veces censuran unas cosas y otras no. Hay que tener pues congruencia pues para este tipo de cosas. Y también mencionaba, le hacía una pregunta a un reportero de lo que mencionó del Ministerio Público, que se negó a dar o a otorgar pues un expediente, una orden para hacer una investigación respecto a lo del caso Colosio, que porque ese tema lo iban a agarrar como si fuera un tema electoral. Pero bueno, esa es una investigación, no son temas electorales, pero así son los conservadores, parte de la Suprema Corte de Justicia, pues sí, pues, o sea, del Ministerio Público, que pertenecen a ese tipo de relaciones en ese mismo, esos mismos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, lo que es la justicia, que ese mismo ramo. Y el del Ministerio Público no quiso otorgar. Resulta que sí sabía y todo de lo que estaba involucrado García Luna en el caso Colosio, en lo del CISEM, que fue una secretaría que se abrió por allá en el 88, creo, por allá en esa época, 89, y fue donde estuvo trabajando García Luna durante 5 años, cuando estaba muy joven. Y a los 5 años, cuando cumplió los 5 años ya de laboral ahí en el CISEM, fue cuando lo mandaron
a Tijuana, supuestamente a cubrir o a sacar a la persona que había hecho el atentado, el segundo tirador en contra de Luis Donaldo Colosio. Entonces, resulta que sí sabía de todo este tema y todo esto. Pues entonces, pues eso es un delito. O sea, ocultar eso. Los mismos o las mismas personas que están impartiendo justicia, ocultan información. Información, pues realmente, delicada como esta. Entonces también le preguntaban a un reportero que era abogado, que en cuánto tiempo podían hacer un amparo. Dice que un amparo lo podían expedir cuando en 48 horas, cuando la justicia es rápida y expedita, pero cuando no, pues lo dejan sobre la mesa y puede tardar meses o quizás hasta años. Entonces estos jueces se están pues haciendo las cosas de una manera muy hipócrita, muy facciosa, muy mentirosamente hablando. Son mitómanos, y solamente imparten justicia para los que tienen para pagar este tipo de cosas. Y pues también se habló que querían llevar este tema hasta instancias internacionales o a Estados Unidos, y el presidente respondió que pues ese es desde mi punto de vista, por lo que yo entiendo, pues es que es algo delicado y se están brincando la Constitución, que es nuestra Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es realmente nuestra Carta Magna, sobre la que todos debemos de regirnos, todo ciudadano mexicano debemos de regirnos bajo nuestra Carta Magna. Y pues con mayor razón ellos, que son los que imparten justicia, que son jueces, ministros y magistrados, ellos son los que tienen la obligación o la responsabilidad más alta de hacer que se cumplan y ellos cumplirla. Entonces, esto yo desde mi punto de vista yo lo veo así. También se mencionaba que el problema del abasto de agua, no solamente en la Ciudad de México o en provincia, en algunos lugares o estados de la República Mexicana, o inclusive en la zona metropolitana de México, que hay lugares donde es insuficiente el abasto de agua. Entonces estaba mencionando un plan de desarrollo que se ha estado haciendo, y junto con la doctora, y se va a desarrollar más ahora que entre o tome posesión la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República Mexicana. Entonces este es un problema, pues no es un problema menor, es un problema que ha sido mayúsculo durante ya pues bastantes años, pues relacionado a que se ha construido indebidamente o han dado dado derecho a construir en zonas que no son viables para transportar el agua de un lugar de tan lejos, para hacer que haya agua en ese lugar. Hace cuenta que tú tienes quieres construir, pero donde hay realmente agua es a 20 kilómetros de ahí, pues no es viable. Entonces es mejor acercarte
a que sea una cantidad menor de kilómetros, no sé, 4 o 5 kilómetros o hasta menos, para construir así, y se va a canalizar el agua hacia las zonas donde se va a construir, las nuevas zonas que va a construir, no sé, Infonavit o algunas empresas. Ya está esto sobre la mesa. Entonces, yo lo veo muy bien desde mi punto de vista personal. Yo lo veo muy bien. Este problema del abasto de agua. Y también, un reportero le preguntaba algo más. Esto del agua es para hacer un plan de desarrollo, pero conjunto cercano a donde hay, pues podría decirse así o podría llamarse así, donde hay yacimientos de agua. Y saliéndonos del tema y entrando a otro tema, también otro reportero le preguntaba el día de hoy a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la planta Alstom y de los trenes, que se iba a seguir participando para construir trenes, y pues al parecer sí va a seguir participando, y hablaba de que la planta de Alstom, que está en el estado de Hidalgo, es la más grande de toda América, y entonces iba a seguir participando, iba a tener buena participación para lo que es en hacer las cosas de acero y hacer las cosas de aluminio para los trenes de pasajeros que se van a empezar a hacer, para que se use como un medio de transporte los trenes, como era hace 30 años aquí en México, poquito más de 30 años, para que te puedas transportar de una ciudad a otra, o los trenes de pasajeros como eran antes, nada más que con la diferencia de que el día de hoy ya los trenes van a venir totalmente actualizados, como lo han hecho en China, en Europa, porque ni siquiera Estados Unidos tiene trenes como de este tipo que se metieron aquí en México, como los del Tren Maya, como el tren interoceánico. Entonces, esta empresa es una de las empresas, no es la única, es una de las empresas que está participando mayormente en este tipo de tema. Y también se me pasaba lo del Poder Judicial, que quieren brincarse, como les digo, lo que comentaba ahorita hace un momento, que quieren brincarse pues nuestra Carta Magna y hacer lo que mencionaba hace unos momentos, de que quieren llevarlo a instancias internacionales, lo que se va a hacer de elegir a los jueces, ministros y magistrados a través del método de votación. Y yo digo, mi pregunta es, ¿por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Y subestiman al pueblo. Desde mi punto de vista, subestimar al pueblo no es algo, desde mi punto de vista personal. Para mí, las leyes no es algo que tengas que hacer científicamente, como para desarrollar en un laboratorio. No. Es, que te sepas bien, los derechos que tienes, en las leyes, los derechos que tienes, ante cómo levantar un amparo, o todo ese tipo de situaciones que se relacionan en las leyes mexicanas. Entonces, ¿por qué? Yo no sé por qué le tienen tanto miedo al pueblo, de que el pueblo los elija, cuando si ya estuvieron en la facultad de derecho, pues los mismos que están ahí empiezan a adquirir experiencia, no solamente teórica, antes de que se titulen tienen que hacer prácticas. Entonces ya salen
como dice el presidente, frescos para hacer ese tipo de cosas. Y qué más que sea una persona fresca que no esté eh, queriendo torcer la ley o queriéndola hacerla a su modo, no a como debe de ser. Entonces, pues ahí te dejo la información. Si te gustan mis videos, pues dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Y recuerda que este tema de lo de Colosio está también muy interesante. Ahí les dejo el video para que lo vean. Te escucho en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, es totalmente gratuito. Y recuerda apoyarme con tu poderosísimo like, ya que con tu poderosísimo like le podemos llegar a muchas más personas. Hasta luego, queridísimo patriota, que Dios te bendiga, que tengas buena tarde. Afectar al país, sobre todo que usted fue el primer mandatario en condenar el atentado. Bueno, desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia. Al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza. Además, es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo. Me refiero a autoridades, a gobiernos. Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video que el expresidente Trump, antes de ir al suelo, se tocó la oreja y ya de inmediato pues expresamos, no había información suficiente, pero condenamos el hecho. Pusimos, a ver si está el texto, sea como sea, porque no sabíamos, como nadie sabía. Reprobamos este atentado. Afortunadamente, pues no asesinaron al presidente,
al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. Nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza, cuando el asesinato de el licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, al expresidente Trump. Eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión. Los que se acuerdan, lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país, y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió pues lo de un atentado al presidente Reagan y algo muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy, también de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso, es oposición. Incluso estoy leyendo un libro ahora que habla de la polarización, que dicen que no debe haber polarización. Pues sí hay polarización en la democracia, incluso autorizada, legalizada. ¿Qué pasa en las elecciones de 2 vueltas? No se llega al 50% o no se pasa al 50% o no se gana con un margen de más del 10%, va una segunda vuelta. Y si fueron 5 o 6 candidatos, quedan 2, el del primero y el del segundo lugar. Y en la segunda vuelta se agrupan. ¿Sí? Y ya hay 2 polos. Pues es una polarización. Hay quienes son más de derecha y
se van a apoyar al candidato que quedó en el primero o en el segundo lugar. Los que son más de izquierda hacen lo propio. Pero eso de ninguna manera puede significar violencia. En el caso de que se diera una polarización de 50-40 o 45-55 o 48-54. En el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir que están polarizando. No, fue pues propaganda, porque no hubo polarización en las elecciones. ¿Cómo va a haber polarización si no viene al caso? Estuvo reprobando lo publicado por el New York Times, que dijo el New York Times que Donald Trump había fallado ayer después del atentado. Dijo el New York Times que había fallado en el liderazgo y que pedía a los votantes que lo rechazaran en noviembre. Entonces, Elon Musk dijo: son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía, y pidió que se comunicara a la gente a través de Twitter, que fuera, lo dijo textual aquí en su cuenta de Twitter, es la voz del pueblo en redes sociales. Sí, pero ¿a quién cuestionó? New York Times ayer publicó una editorial de toda una plana nombrando a Donald Trump que había fallado en la prueba de liderazgo y traicionó a América. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. Publicó toda una página. Pues sí, tomando partido, pues. Sí. Entonces dice Elon Musk que vayamos a las redes sociales porque es la voz del pueblo. Sí, pero bueno, es la libertad lo que se tiene que garantizar, pero sí, hacia adelante tiene que buscarse un mecanismo que no signifique censura. Justo la semana pasada, la Unión Europea aprobó la primera legislación para inteligencia artificial. Es una aproximación y muy interesante porque pone los límites que usted dice, los va acomodando, sí, para que no haya excesos. Por ejemplo, eso lo pueden controlar las empresas de comunicación. Todo lo que es inteligencia artificial, lo que se utiliza para engañar, para manipular, eso sí lo pueden controlar. Hay tecnología y ellos pueden hacerlo. Y ojalá y se lleve a cabo para que no se manipule, porque eso sí es nocivo completamente. Eso no significa censura, es nada más evitar un delito. Porque imagínense que reproducen un discurso que no fue elaborado, dicho, transmitido por la persona que supuestamente está hablando, y lo arman y se va perfeccionando cada vez más eso, ¿no? Al grado de que nuestros adversarios, no todos, no, desde luego, porque nuestros adversarios, la mayoría son muy inteligentes, muy inteligentes.
Y ese libro que estoy leyendo también habla de eso, de cómo debemos de agradecer y relacionado con la violencia, que en México los adversarios nuestros han actuado de manera responsable a otorgar la orden de aprehensión, porque esto es un asunto del presidente, de López Obrador, que quiere utilizar este caso con propósitos políticos. Y entonces se niega a otorgar la orden de aprehensión. Pero esa fue la excusa. Ya para entonces, desde luego que el juez sabía de qué se trataba, porque unos días antes, incluso antes de que yo recibiera la información, antes de que supiera lo de García Luna y del segundo tirador, me refiero a esta investigación de la Fiscalía. Yo supe del segundo tirador como se supo en su momento, ¿sí? Se difundió bastante sobre esto, pero como un mes antes, en una columna de Riva Palacio, que pues está informado porque perteneció a estos grupos, me refiero a los grupos políticos encabezados por Salinas, sale un artículo diciendo que nosotros íbamos a utilizar el caso Colosio con fines políticos electorales, que él tenía información sobre el caso. Y yo todavía dije aquí cuál es la fuente, es completamente falso. Pues resulta que sí tenía información. El que no estaba informado era yo. Él ya tenía información porque como se mueven en los sótanos, ¿no?, de las dependencias de impartición de justicia, ya sabía que en efecto sí estaba en proceso la investigación en la Fiscalía. Como a los 15 días, a lo mejor como en la Fiscalía vieron la mañanera de que yo no estaba enterado, ya me informan. Y cada vez que me informan sobre un asunto así, pues lo que yo planteo es continúen el proceso legal. No voy a ser yo tapadera, cómplice, no voy a encubrir a nadie. Entonces solicitan, repito, al juez la orden de aprehensión y él la niega y le dice al Ministerio Público: esto es por órdenes del presidente para sacar raja política porque vienen las elecciones. Una mentira, ¿no? Porque él seguramente ya sabía y ya había recibido línea, ¿no? Ya estaba metido en este asunto. Entonces después la Fiscalía apeló y también es muy raro porque eso sucedió hace pues como 4 meses o 5 y todavía no resuelven. Tú que eres abogado, cuando hay una apelación así de la Fiscalía al Poder Judicial, a un juez, ¿en cuánto tiempo puede resolver el juez? Tiene que resolver rápido.
¿Pero en cuánto tiempo? 48 horas. 48 horas. Ah, pero eso es cuando la justicia es rápida y expedita. Pero cuando hay consigna, duerme el expediente, el sueño de los injustos. Pues eso es lo que está pasando. Sería muy bueno que el juzgado, primero que la Fiscalía informe si apeló y si ya tiene respuesta, porque también no sabemos, a lo mejor ya les dieron respuesta y no nos han informado. Entonces, a ver si conocemos de eso, porque ahí empezaría, ¿no? A conocerse más sobre este hecho. Sería muy bueno la declaración de esta persona, si realmente es como se dice, que lo fue a buscar García Luna y qué tuvo él que ver. Ya seguramente lo declararon cuando sucedieron los hechos, le tomaron declaración. Sí, me estoy acordando que sí está, porque él aparecía con sangre, que se demostró después que sí era de Colosio, pero él sostuvo de que ayudó a cargar el cuerpo a la ambulancia. Sin embargo, en investigación posterior se habla de que no fue así. Sí, también. Entonces, esa es una investigación que puede ayudar. Y todo con el objetivo, independientemente del castigo a los responsables materiales, intelectuales, sobre todo con el mensaje de la no repetición, que nunca más esas atrocidades, esas infamias, que nunca más se toleren, y mucho menos si son crímenes de Estado. Pero bueno, ya quedamos ahí. En el caso de Hidalgo, afortunadamente también se ayuda mucho el que se haya construido el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del Estado de México con Hidalgo, porque allá hay potencial para el crecimiento de la ciudad. Hay espacios y hay agua hacia Hidalgo. Y ahora la presidenta, también con mucha visión, ya está proponiendo el tren del AIFA, que ya lo vamos a inaugurar desde Lecherías para comunicar Buenavista, aquí el centro de la ciudad, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. De ahí, del Felipe Ángeles, ella va a construir, o sea, el nuevo gobierno, el tren a Pachuca. Entonces, es una zona que se puede desarrollar y no es traer el agua, sino orientar el crecimiento poblacional hacia donde se tiene espacio y se tienen servicios y se tiene agua. Para eso es el Estado. Y la política, que entre otras cosas se creó para poner orden en el caos. Listo, gracias, presidente. Aprovechando de estas infraestructuras y aprovechando también la visita de la directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, si me permite, ¿ese Alstom va a participar en los proyectos ferroviarios que anunció la presidenta electa y cómo será este proceso, si me permite? Bueno, yo creo que sí va a participar Alstom, porque tiene su planta
con mucha capacidad, allá en Ciudad Sagún. ¿Qué papel tiene o qué lugar ocupa la planta de Alstom en Ciudad Sagún en el resto de las plantas de Alstom? Es la tercera más grande en el mundo. A ver, explícalo aquí. ¿Cuántos empleos y la capacidad? Muy buenos días. Respondiendo a tu pregunta, la planta de Alstom en Ciudad Sagún tiene 495,000 metros cuadrados y es de las pocas plantas en el mundo que tiene la capacidad de poder fabricar trenes tanto en aluminio como en acero al carbón y en acero inoxidable. Normalmente las plantas solamente se dedican a una de estos tres materiales, máximo dos, en nuestro caso a los tres. Es la tercera planta más grande en el mundo y la primera de Américas. Y obviamente con una capacidad instalada pues para poder fabricar y poder participar en los proyectos de acuerdo a los procesos licitatorios que se lleven a cabo. Muchas gracias. Y por último, ¿en cuánto asciende la inversión de Alstom en México con los proyectos del Tren Maya? ¿Tendré ese dato? También. Sí, la inversión que nosotros tenemos en el estado de Hidalgo solamente en la planta está cerca de los $1,000 millones. Con toda la parte de la infraestructura. Solamente Tren Maya, solamente para la parte de Tren Maya, tenemos dedicados más de 50,000 metros cuadrados, con la generación de 4,500 empleos directos y 7,500 empleos indirectos. Más obligados que los ciudadanos a hacer valer la ley de leyes, la Constitución de la República. Si la Constitución de la República establece que se pueden llevar a cabo reformas y que para reformar la Constitución se necesita el que se tenga mayoría calificada, y si esto se logra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues es cumplir con la Constitución. Y si la aprobación de una reforma tiene que ver con la modificación para que en vez de que sean los senadores los que propongan o elijan, mejor dicho, a propuesta del titular del Ejecutivo, a los magistrados o ministros de la Corte, pues es completamente constitucional, es vivir en realidad de derecho y de hecho, de facto y de jure, en un Estado de Derecho. Si se oponen a eso, pues están en contra de la Constitución. Es elemental. Lo otro sobre la supuesta sobrerepresentación, la Constitución es muy clara. No es que un poder lo decida. La Constitución establece de que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que se aclare para que no engañen. A ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica.
pero la Constitución establece de que se distribuyen los plurinominales por partido y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? Así, literal. Pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces o a los magistrados, a los ministros. Desde que se reformó la Constitución, siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé. Bueno, en la pasada elección de diputados, así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? Solo que reformaran la Constitución. Ahora sí que, como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo. Muy bien, presidente. Y a propósito de hablar de la reforma al Poder Judicial, presidente, usted sabe que en días pasados también y a la presidenta electa para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial, en esta idea de que haya arreglos en las cúpulas, cuando la discusión está en San Lázaro. Bueno, hace el Congreso de la Unión estas mesas de debate y análisis. Presidente, usted ha también llamado, ha pedido que se considere a las actuales autoridades judiciales para la votación. Presidente, pensando en que los ministros siguen pensando en el arreglo de las cúpulas y se han pronunciado en contra de que magistrados, jueces y ministros sean electos por el voto ciudadano, ¿usted ve a los actuales ministros, algunos jueces, magistrados, someterse al voto popular? ¿Qué va a pasar si ellos no desean participar, pensando en que ellos tienen esta idea del arreglo de las cúpulas? ¿Usted ve a los actuales ministros participando en un proceso electoral? ¿Serían obligados o estarían en su derecho de no participar? ¿Qué pasaría en ese escenario? Es un asunto de libertad, ¿no?, de voluntad. Pero si no quieren someterse al escrutinio público en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente. Y no hay que tenerle miedo al pueblo ni hay que tenerle miedo a las reformas, y no hay que aceptar chantajes. No pasa nada, nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces?